Bien, entonces vamos a resolver el problema número 2 y dice de la siguiente manera. Siendo la medida de la cama grande 2 metros por 2 metros, nos piden hallar cuál es el área de la casa. Ok, para este problemita vamos a sugerir dos métodos. Un método, vamos a ponerle método 1, en el cual pues va a ser un poquito más largo, porque va a ser también un poquito más extenso, pero este método le va a permitir poder aplicar sus habilidades para el cálculo, ¿ya? Y luego vamos a hacerlo el mismo problema, pero a través de un método 2, que va a ser un método un poco más práctico. Bien, entonces empezamos. Tenemos que trabajar con los datos que nos dan, y en este caso el dato conocido son las medidas de la cama. Cabe señalar, ¿no? Recordar lo que vimos en clase, que este dibujo, este pequeño croquis a escala, ha sufrido pues una reducción. Entonces podemos decir que la escala que vamos a utilizar en este caso sería la escala de reducción. Pero no nos dan el dato de la escala, pero sí nos dan los datos reales de la cama. Entonces lo que vamos a hacer es pues utilizar una regla cualquiera para poder hacer mediciones en el dibujo. Esa vendría a ser la manera en la cual vamos a hallar las medidas que necesitamos, ¿ya? Vamos a plantear entonces lo siguiente, que la escala ya habíamos definido que es la medida en el dibujo sobre la medida real. La medida entonces real ya la conocemos, 2 metros por 2 metros. Entonces si hacemos un pequeño dibujo, vamos a imaginarnos que esta es la cama, 2 metros por 2 metros. Dicho sea de paso, pues podemos darnos cuenta que se trata de una cama cuadrada. 2 metros, si lo expresamos en centímetros, tendríamos pues 200 centímetros. Esta cama se redujo junto con la casa en el dibujo. Entonces podemos decir que acá tenemos la medida real y acá tenemos la medida en el dibujo, ¿correcto? Esta medida en el dibujo, como comenté hace un momento, tenemos que medirla. Entonces nos dirigimos con nuestra reglita y vamos a ver cuánto mide acá. Usted hace la medición y tenemos que nos va a dar un lado de 7 milímetros. Y como ya dijimos, cuadrado tiene que repetirse 7 milímetros. Para trabajar en las mismas unidades de medida centímetros, convertimos 7 milímetros, tenemos 0,7 centímetros. También puede haberlo medido directamente con la regla 0,7 centímetros. Listo. Luego reemplazamos en la relación de la escala. La medida en el dibujo, en este caso viene a ser 0,7 centímetros. La medida real es 200 centímetros, que es el lado. Luego simplificamos centímetro con centímetros y nos va a quedar que la escala es 0,7 sobre 200. Pero habíamos visto que la escala no puede quedar en decimales, 0,7. No, eso no está bien. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar lo que ya hemos visto en clase, multiplicar por una base 10 para eliminar ese decimal, tanto arriba como abajo, para no alterar el valor. 0,7 por 10, entonces nos queda 7, y 200 por 10 nos queda 2000. Definimos entonces que nuestra escala va a ser 7 sobre 2000. Es una escala de reducción. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Bien, entonces mira, ese fue el análisis, pero ojo, esto lo hemos hecho ¿para quién? Para la cama. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora ya vamos a tomar en cuenta ¿qué cosa? Vamos a tener en cuenta la casa. Entonces esto viene a ser la casa. Entonces esta casa también sufrió pues una reducción. En la casa vamos a ver que las medidas reales, en este caso, pues no nos dan. Lo vamos a asumir con una X, y el ancho lo vamos a poner una Y. En cambio, en las medidas en el dibujo, sí, porque nosotros lo podemos hallar con nuestra reglita. Medimos desde acá hasta acá. O, para ser más precisos, ¿no? Tenemos este punto de aquí y este punto interno, que es una mejor referencia. Entonces podemos trazar nuestra reglita y medir desde acá hasta acá. Cuando realizamos esa medida de ese largo, nos va a dar que hay una longitud de 49 milímetros de largo, y de ancho hay unos 28 milímetros.
Como estamos trabajando en centímetros, no lo podemos expresar como 4,9 centímetros y 28 milímetros como 2,8 centímetros. Entonces ahora para el largo, vamos a determinar cuál es el largo real y cuál es el ancho también real. Aplicamos la escala, que ya hemos dicho medida en el dibujo, sobre medida real. Pero hay que tener en cuenta, ¿no?, que la escala es la misma, puesto que ya esto se explicó en clase. La escala se aplica para cualquier parte de la casa. Si tú mides la cama, mantiene la escala. Si tú mides la puerta, también se mantiene la escala. La escala está presente en todo elemento que conforma la casa. Ya, o sea, la escala es única, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, reemplazamos acá el valor de la escala, es 7 sobre 2000. Esto va a ser igual a medida en el dibujo, que en el caso de largo es 4,9 centímetros. Y lo vamos a dividir la medida del real del largo, que en este caso lo hemos definido con X. Trabajamos con la propiedad de proporciones y hallamos que X va a ser igual a 2000, que multiplica a 4,9. Todo esto dividiendo sobre 7. Bien, entonces aquí nuevamente aparecen los decimales, que para algunos a veces es un dolor de cabeza, pero como nosotros ya aplicamos estrategia, podemos decir que 2000 es igual a 200 por 10 por 4,9, todo esto dividiendo 7. ¿Y por qué lo hemos hecho de esta manera? Para poder multiplicar por base 10, 4,9 por 10. Entonces esto nos quedaría 200 por 49 sobre 7. Trabajar de esta manera es conveniente porque mira, sacamos acá séptima 1 y séptima de 49, 7. Nos queda 200 por 7 y esto va a ser igual 7 por 2, 14, y los otros dos ceros simplemente se colocan. Estamos trabajando en unidades de centímetros. Bien, entonces, pero notamos que en las respuestas el área nos sale en metros cuadrados. Quiere decir que entonces las longitudes tenemos que trabajarlo en metro. Haciendo una conversión, esto nos va a salir 14 metros. Acá recordando un poquito para los que todavía no se acuerdan, ¿no? Vamos a utilizar el método del factor a la unidad. Tenemos que, por ejemplo, sabemos que 100 centímetros es equivalente a 1 metro. Entonces acá centímetro con centímetro se va, un 0 abajo con un 0 arriba, 0 abajo, 0 arriba. Nos queda 14 por 1 igual 14 metros. Ya tenemos entonces el largo. Vamos a proceder igual, pero esta vez para el ancho. Con la misma formulita, tenemos que la escala es igual medida en el dibujo sobre la medida real. La escala colocamos en la misma, son 7 sobre 2000. La medida en el dibujo, en este caso, habíamos visto que era 2,8 centímetros, en el caso del ancho, y la medida real lo habíamos definido con la letra Y. Nuevamente, propiedades de proporción, y decimos que Y va a ser igual a 2000, que multiplica a 2,8, todo esto dividiendo 7. Y va a ser igual 2000, la misma estrategia, descomponemos en 200 por 10 y lo multiplicamos por el valor de 2,8, listo, y dividiendo sobre 7. Nuevamente el decimal multiplicando por base 10 lo convertimos a un número entero, entonces tendríamos 200 que multiplica por 28 y todo esto sobre 7. Sacamos séptima abajo y sacamos séptima 28 y nos queda 200 por 4. Haciendo la multiplicación tenemos que Y va a ser igual a 800 centímetros. Pero como trabajamos en metros, lo convertimos, entonces tendríamos el ancho 8 metros. Muy bien, entonces ahora sí, conociendo el largo y el ancho, lo que nos queda es hallar el área. Decimos que el área va a ser igual al largo, que en este caso tiene 14 metros, multiplicándole por el ancho, que en este caso es 8 metros. De esta manera el área nos queda 8 por 4, 32, llevo 3, 8 por 1, 8 y 3 son 11, 112. Recordarles, ¿verdad? Metro y metro llevan un exponente 1 y por propiedad, pues, colocamos una sola vez la base y sumamos los exponentes. Esta es la razón, estudiantes, recordando, porque el área siempre nos da en unidades cuadráticas. Entonces el área es 112. Muy bien, vamos entonces a nuestras alternativas de respuesta y vemos que por ningún lado aparece 112. Muy bien, eso quiere decir que probablemente esta pregunta
pues a veces cuando se coloca, digamos, la imagen, a veces la imagen ha variado un poquito en su tamaño, ¿no? Pero el procedimiento que hemos llevado es correcto, podemos dar fe de que el resultado, por supuesto aproximado, porque también pueden ser 112 y decimales, eso dependiendo cómo hayas medido con la regla, ¿verdad? Pero es un valor bastante cercano a 112 metros cuadrados, y no vemos que esté en la alternativa, pero esa es la respuesta. Muy bien, entonces ese sería el método número 1, ¿no? Que es un método un poquito más largo, ¿verdad? Y ahora vamos a explicar el mismo problema, pero aplicando un método 2, que yo le voy a llamar que es un método práctico, que es un método un poco más lógico, más razonado, y vas a ver que puede resultar conveniente, sobre todo, ¿no? Cuando participamos en concursos de matemáticas y no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Vamos con el método 2 entonces, método práctico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar, vamos a representar lo que es la casa en este caso, y en su interior que está la cama, ¿verdad? Bien, entonces esto representa la casa, ¿listo? Y esto que está aquí representa ¿qué cosa? La cama. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Sabemos pues que cuando tú has medido, la cama tiene acá 7 milímetros, y como es una cama cuadrada, pues el otro lado también tiene 7 milímetros. También sabemos que el largo, cuando tú has medido con tu regla, acá tenemos ¿cuánto? 49 milímetros. Y de igual manera, cuando mediste con tu regla, tenemos que acá que el ancho nos arroja 28 milímetros. Eso ya lo hemos calculado anteriormente. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis. Miren, vamos a colocar acá, vamos a hacer el análisis con el largo de la casa. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. ¿Qué sucede si yo divido 49 milímetros entre el lado de la cama, que en este caso sería 7 milímetros? Lo que estoy hallando es saber cuántas veces está contenido la cama en todo el largo. Haciendo esta división pues nos va a dar 7. Entonces, ¿pero qué significa eso? Bueno, significa pues que el largo, ¿no?, es igual a 7 veces, ¿qué cosa? La medida del lado de la cama. Pero en matemáticas sabemos pues que 7 veces significa multiplicación. Entonces lo vamos a expresar en 7 por la medida del lado de la cama. Bien, pero también sabemos por dato que el lado de la cama medida real, mide 2 metros. Entonces quiere decir que el largo real aquí sería 14 metros. Igual, hacemos el análisis para el ancho, pero ¿qué sucede en el ancho? ¿Qué pasaría si yo divido 28 milímetros entre el lado de la cama que mide 7 milímetros en el dibujo? Esto me va a dar 4. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que nuestro ancho es 4 veces el lado de ¿quién? De la cama. Entonces, pero si reemplazamos el lado de la cama que mide 2 metros, entonces estamos hablando que nuestro ancho tiene 8 metros reales. Muy bien, conocemos entonces el ancho y conocemos también el largo, podemos hallar el área. Entonces el área va a ser el largo, que sería 14 metros, por el ancho, que vale 8 metros, y es el mismo procedimiento que hemos hecho antes, ¿no? Y nos va a arrojar pues ¿cuánto? 112 metros cuadrados, recordando que es metro a la 1, y por propiedad nos va a dar metro cuadrado. ¿Listo? Entonces miren, este método fue mucho más rápido, ¿verdad? Bien, entonces consideren, jóvenes, ¿no?, estos dos procedimientos, y usted adapta el que mejor se adapte a usted, al que más le guste. Vamos entonces ahora con el problema número 5, que también usted tiene que verlo en su práctica, también lo hemos visto en clase, pero no llegamos a resolverlo, ¿verdad? Vamos a explicarlo entonces, ¿ya? El problema dice: Daniela quiere cercar un terreno de forma rectangular. El perímetro del terreno es 140 metros. Ella construyó un mapa del terreno en el cual el perímetro medido es de 28 centímetros. Daniela afirmó que la escala utilizada en el plano fue 1/500, mientras que Luis dijo que la escala fue de 1/2000. Bien, entonces en este problema lo que tenemos acá son algunos datos, pero también tenemos la postura de Daniela. En el caso de Daniela nos dice que la escala para ella debe ser 1/500. Mientras que Luis nos dice que la escala para él debe ser 1/2000. La pregunta es, ¿quién dice la verdad, o de repente ambos están equivocados? Bien, antes de resolver la pregunta 5, necesitamos hacer un pequeño análisis, recordar un poquito el marco teórico para poder
luego regresar a la pregunta. Bien, vamos a suponer, vamos a ver, supongamos, si suponemos, por ejemplo, que tenemos un rectángulo cuyas medidas son, vamos a imaginarnos que tenga 30 centímetros de largo y 24 centímetros de ancho, ¿ya? Luego va a sufrir una reducción, entonces nuestro nuevo rectángulo reducido va a quedar en medidas de 5 centímetros por 4 centímetros. Bien, entonces la primera pregunta que te puedo plantear es la siguiente: ¿cuántas veces, a modo de pregunta, vamos a poner acá, cuántas veces se redujo el largo? ¿Cuántas veces se redujo el largo? Esa es una pregunta, pero así también puedo preguntarte, oye, ¿y el ancho? ¿Qué sucedió con el ancho, verdad? Listo, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Obviamente se ha reducido, pero ¿cuántas veces? Profe, ¿y cómo hacemos para calcular esto? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si este fue 1 y este fue 2, vamos a tomar el dato de 2, en este caso, por ejemplo, el largo, 5 centímetros, y lo vamos a dividir entre el largo de origen, 30 centímetros. Simplificamos, sacamos acá quinta abajo, 6. Tenemos acá un valor de 1/6. ¿Qué significa esto? Que se ha reducido, ¿qué cosa? La sexta parte. Listo, ya está. Profe, ¿y para el ancho? Va a ser igual. Recuerda que hemos dicho en clase que la escala se aplica en todas las medidas, ¿verdad? Bien, la segunda pregunta que te podría hacer es, oye, ¿y qué sucede con el perímetro? ¿Qué sucede con el perímetro? La pregunta sería, ¿el perímetro también es afectado por la escala? ¿Sí o no? ¿Tú qué dirías? A ver. ¿Se afecta o no se afecta el perímetro? Bien, vamos a analizarlo, vamos a comprobarlo, ¿ya? Bien, y para esto vamos a calcular el perímetro de la figura 1, que en este caso, si tú sabes que el perímetro se halla sumando todos los lados 30 centímetros, luego acá arriba también es 30 centímetros y acá también a la derecha 24 centímetros. Listo. Entonces la suma será 30 más 24 centímetros más 30 centímetros otra vez más 24 centímetros, es decir, todo el contorno. Haciendo la suma respectiva, tenemos que aquí nos va a dar 108 centímetros. Muy bien, perímetro 1. Y el perímetro 2, a ver, ¿qué pasa con el perímetro 2? O sea, aquí el espacio reducido nos va a quedar pues 5 centímetros más 4 centímetros. Nuevamente sumamos 5 centímetros más 4 centímetros para cerrar el contorno. Y tenemos que el perímetro 2 ahora nos va a dar 18 centímetros. Muy bien, una vez que ya conocimos entonces perímetro 1 y perímetro 2, vamos a hallar cuántas veces se ha reducido. De la misma manera, partimos de 18 centímetros, perdón, acá mira, puse centímetros cuadrados y tú sabes que en este caso no, el perímetro no se da en centímetros cuadrados, sino se da en centímetros, ¿verdad? Bien, entonces 18 centímetros lo vamos a dividir entre 108 centímetros. ¿Qué hacemos? Simplificamos centímetros con centímetros, sacamos mitad de 18,9, mitad de 10,5, mitad de 8,4. Acá sacamos novena 1 y acá la novena sería 6, 6 por 9, 54. Y nos resulta un valor de 1/6. Mira, y es exactamente el mismo factor que hemos hallado cuando vimos cuánto se redució, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Pues con esto estamos concluyendo. ¿Qué más? A ver, vamos a poner a modo de conclusión en la parte inferior. ¿Cuál sería nuestra conclusión aquí? Vamos a poner conclusión. Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que la escala, ¿qué cosa? Afecta a todas las medidas, ¿cierto? Afecta a todas las medidas, ¿verdad? Y en este caso, cuando son los lados, ya nosotros sabemos, por ejemplo, también puede afectar a lo que es la diagonal, ¿verdad? Y también ahorita nosotros acabamos de darnos cuenta que también, ¿qué cosa? Afecta a quién? Al perímetro. Muy bien, afecta al perímetro. Muy bien, ahora sí, luego que hemos hecho este análisis, entonces ya estamos listos para poder volver a la pregunta 5, el caso de Daniela. Bien,
Entonces los datos que tenemos son los siguientes. Primero, dice que el perímetro en el dibujo, por acá lo he visto en la lectura, vamos a ver dónde dice, el perímetro medido en el mapa es de 28 centímetros, o sea que el perímetro en el dibujo vale 28 centímetros. Bueno, luego más arribita, el perímetro del terreno es 140. Ese se está refiriendo al perímetro real. Entonces nuestro perímetro real va a ser igual a ¿cuánto? A 140 metros. Muy bien, entonces vamos a calcular la escala. La escala va a ser igual en el dibujo sobre la medida real. Nosotros ya sabemos eso, pero el análisis anterior que hemos hecho también nos hace ver que el perímetro, lo que es la escala, también lo podemos hallar en función de los perímetros, porque ya lo hemos visto. Entonces también podemos decir lo siguiente, que la escala va a ser igual al perímetro en el dibujo sobre el perímetro real. Ya, vamos a ver el perímetro en el dibujo, ¿cuál sería? Ya, de acuerdo a los datos, nos dicen que es ¿cuánto? 28 centímetros. Y el perímetro real nos dicen que es 140 metros, pero acá tenemos un problema, porque acá está en centímetros y acá está en metros. Entonces, convertimos a centímetros, 140 metros, pero tú sabes que 1 metro y 100 centímetros, eso equivale a colocarle 2 ceros más, por lo tanto tendríamos 14.000 centímetros. Muy bien, centímetro y centímetro se va, sacamos mitad de 28, 14, mitad de 14, 7, 3 ceros que lo acompaña. Mitad de 14, 7, tomamos 70, mitad 35 y 2 ceros que lo acompaña. Séptima 1 y finalmente 35 entre 7 que nos va a dar 5 y 2 ceros que lo acompaña. Entonces podemos decir que la escala sería 1 sobre 500. Muy bien, y con esto ya nosotros podemos dar respuesta, puesto que quien está diciendo la verdad en este caso pues corresponde a quién, a Daniela, ¿verdad? Entonces la alternativa correcta a marcar tenemos Mariela y ya está justificado con el cálculo. Listo. Entonces hasta aquí dos problemas que hemos visto, ¿no? Por temas de tiempo corto acá. Los siguientes problemas